la formación de investigadores de cine. Estamos ahora por inaugurar un doctorado en Humanidades en UAM Xochimilco, que tiene 8 líneas, de las cuales 7 son tradicionales, ¿no? Filosofía, ética, etcétera, pero vamos a crear una línea en teoría y análisis cinematográfico, que será entonces la primera vez en Latinoamérica donde alguien se pueda doctorar con mención en teoría y análisis cinematográfico, probablemente para el 2022, desde ahora. Y también es interesante que todo eso está organizado por la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico, que fue una idea que tuve hace 8 años, y hemos hecho ya 15 congresos, publicamos 6 libros, hemos hecho 14 revistas monográficas, y por supuesto nos va a dar mucho gusto recibirlos a ustedes, a los estudiantes, en este congreso en el mes de junio, aunque, bueno, como lo organizamos hace más de un año, no teníamos contemplado originalmente que ustedes participaran, así que tal vez no podrán venir todos ustedes, los 24 estudiantes que participan en el coloquio, pero nos gusta mucho recibirlos a todos para que participen como escuchas en el congreso. Vienen 140 investigadores de todo el país, 40 investigadores de Brasil, que nuestro país invitado. El primer día habrá traducción simultánea del portugués, entonces, bueno, estoy enviando el programa a sus profesores para que lo difundan y nos acompañen el 24, 25 y 26 de junio. He organizado esta presentación para responder a la pregunta de qué es la investigación de cine como actividad profesional en estas 7 preguntas, ¿no?, que ven ahora aquí. Entonces tenía planeado dedicar 10 minutos a cada una, pero creo que voy a dedicar algo así como 4.28 a cada una. Claro, como todos tenemos esta formación como comunicólogos, pues estoy trabajando con algunos PowerPoint, con algunas imágenes fijas, y voy a terminar con la proyección de 3 breves secuencias de cine. Las preguntas son: ¿qué es la teoría del cine? De lo que depende todo. ¿Qué es el análisis cinematográfico? ¿Acaso a ver cómo lo voy a meter? Bueno, decía: ¿qué es la teoría del cine? ¿Qué es el análisis? ¿Cuál es el estado de la investigación del cine en México? ¿Qué se requiere para apoyar la investigación del cine? Bueno, necesito 3 semanas para esto. ¿En qué condiciones se realiza la investigación? ¿Cuáles son los productos de la investigación? ¿Y cuáles son los métodos de investigación del cine? Así que lo que voy a tratar de dar es una respuesta sumamente panorámica a cada una de estas preguntas, ¿no? Así que bueno, empiezo con lo primero, que es realmente el origen de todo lo demás, y sobre la teoría del cine. Lo que ocurre es que hay más de 50 teorías del cine, como ocurre con la teoría literaria, ¿no?, y con otros campos disciplinarios, pero cada una de estas teorías surge de preguntas que nos hacemos todos como espectadores de cine, ¿no? Desde que salimos de ver una película y preguntamos: ¿qué te pareció? ¿Qué piensas? ¿Qué te gustó más? ¿Qué recuerdas? ¿En dónde la viste? ¿Cuál es el sentido que le encuentras? Etcétera, etcétera. Pues todo esto de alguna forma ha ido dando lugar a las distintas teorías. Bueno, como ven, hay una diferencia generacional. Quienes tenemos un poco más de 20 años no tenemos la misma habilidad tecnológica. Ahí está. Sí, es que ustedes sí lo ven, claro. Yo lo veo aquí en 4 pantallas. Bueno, decía que todas las teorías provienen de preguntas del espectador, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te pareció la película? ¿Cómo se llama la película? ¿Qué tiene que ver con el... ¿Dónde la viste? ¿Quién la dirige? ¿Quién aparece en esta película? ¿Qué propone? ¿De qué trata? ¿Y qué escena recuerdas? Bueno, estas preguntas, que son las preguntas naturales al ver una película, son las que han dado lugar a este tipo de teorías, ¿no?, las teorías textuales y las contextuales. Las primeras son de las humanidades y las segundas pertenecen a las ciencias sociales. Son preguntas sobre el contexto y el subtexto, sobre el texto mismo, que es el objeto del análisis del lenguaje cinematográfico, y sobre el intertexto, que ustedes ya están familiarizados. Es decir, tenemos teorías del espectador de cine, teorías del lenguaje del cine, teorías de la ideología en el cine y teorías de la historia del cine. Y estas son algunas de las principales, ¿no?, digamos, que cupieron en este esquema, ¿no?: formalismo, neoformalismo, fenomenología, cognitivismo, teoría de autor, documental, marxismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y los criterios de valoración de la crítica y la historia del cine son la originalidad del producto, el ingreso o no al canon, o la ruptura frente al canon, el contenido de la película,
y la manera como lo dice, ¿no? La idea central de las humanidades, la aportación al conocimiento, es que la manera como se dice algo, y en este caso la manera como una película cuenta una historia, es tan importante o más importante que el contenido y que la historia misma, ¿no? Eso es lo que estudiamos en este terreno. Y entonces los argumentos dependen de lo que entendemos por el espectador implícito en la película, por el canon de los recursos tecnológicos, la ideología y el lenguaje del cine. Y tenemos por una parte las teorías de la enunciación y las teorías del enunciado, ¿no? Y por lo tanto tenemos 4 grandes grupos de teorías: diacrónicas y genéticas sobre el origen de las películas, sincrónicas e ideológicas, acá del lado izquierdo, ¿no? Abajo. Subiendo están las teorías formalistas y estructuralistas, que nuevamente son las que estamos concentrados en este coloquio, y por último las teorías pragmáticas intertextuales, que se derivan de las primeras, ¿no? Y decía que las teorías textuales pertenecen a las humanidades sobre la representación de la realidad, mientras que las teorías contextuales son las que hablan del reflejo de la realidad. Y por último, es muy importante que los criterios de validación de estas formas de investigación son distintos. Mientras que en las ciencias sociales una investigación se valora porque tiene una relevancia para resolver algún problema social, en cambio en las humanidades nos interesa que haya una coherencia argumentativa. ¿No? Es decir, que al estudiar la estética, el intertexto y la narración, no estamos resolviendo ya un problema social, sino que estamos presentando una argumentación que debe tener rigor metodológico. Y tenemos preguntas específicas en estas tendencias, ¿no? Si empezamos por este espacio arriba a la derecha, bueno, en las teorías pragmáticas y intertextuales preguntamos qué experiencias produce el espectador y qué efectos tiene, claro, con qué más dialoga. En las teorías diacrónicas, qué condiciones se produce, que es la línea de investigación que ha dominado en México y en Latinoamérica en los últimos, prácticamente desde que se inventó el cine. En tercer lugar, qué visión del mundo presenta en las teorías ideológicas, y al estudiar el lenguaje, ¿no? Ahí arriba a la izquierda, las teorías formalistas y estructuralistas, ¿qué distingue esta película de otras y cómo produce su sentido? ¿No? Es el lenguaje del cine. Y tenemos entonces varios terrenos: ética y estética, teoría del intertexto, en el caso de arriba a la derecha, estas teorías intertextuales. Después, bajando, abajo a la derecha están la teoría de autor, marxismo, teorías de producción, distribución, exhibición e historia del cine. Si pasamos a la izquierda, abajo están feminismo, teorías de raza, el cine transnacional y el psicoanálisis. Y por último, en el terreno nuestro del lenguaje cinematográfico, está la imagen, el análisis de imagen, de sonido, puesta en escena, narración y montaje. Bueno, son los campos profesionales. Tenemos, bueno, aquí había seleccionado algunas secuencias de distintos documentales para ejemplificar cada una de estos tipos de teorías, pero por supuesto esto nos llevaría a una hora y media, entonces pasamos a la conclusión, ¿no? Todo se inicia, si ven abajo a la derecha, en esta metáfora, por la relación de un gallo con una gallina, o sea, el origen, en este caso es la génesis de la película. Después tenemos una gallina que está esperando ya un huevo, que sería la ideología que da lugar al proyecto de la película. Después tenemos ya finalmente un huevo, es decir, una película, es el análisis del objeto mismo, ¿no? Y por último, arriba a la derecha tenemos unos huevos revueltos, por ejemplo, que es lo que el espectador ve, o sea, el producto de todo el proceso, que es la experiencia estética, ideológica, histórica de cada espectador cada vez que ve una película. Bueno, este es el panorama de los terrenos de la investigación cinematográfica. Después les paso el PowerPoint, porque no nos da tiempo de detenernos mucho en cada una de estas 50 teorías, ¿no? Pero este es el panorama de la investigación en general. Ahora, ¿para qué sirve la teoría en el campo académico? Sirve para diseñar modelos de análisis. Es la teoría lo más práctico que existe. Si no tenemos teoría, no tenemos métodos de análisis y entonces no podemos hacer nada, ¿no? ¿Y cuáles son estos análisis cinematográficos? Es decir, en el terreno específico del lenguaje cinematográfico, que es uno de estos 4 grandes terrenos que acabo de mencionar, es decir, donde estudiamos el objeto en sí mismo, lo que acabo de llamar el huevo, o sea, la película y sus elementos de su propio lenguaje cinematográfico. Lo que tenemos son por lo menos 10 grandes métodos, 10 grandes tendencias metodológicas para hacer este análisis del lenguaje. Y bueno, habría que empezar por distinguir al análisis de la crítica, ¿no? La crítica es lo que hacemos todos los espectadores. Todos tenemos derecho y hacemos inevitablemente emitimos un juicio de valor y decimos si nos gustó o no y por qué, ¿no? Entonces todos somos críticos de cine. Algunos publican en el periódico, otros
platican en la cocina de la casa, pero todos somos críticos de cine. En cambio, el análisis implica el examen de los componentes de la película con un método. Es una actividad dirigida a investigadores, estudiantes y creadores. ¿No? Los creadores se enriquecen si conocen el análisis, y se produce a partir precisamente de una u otra teoría del cine. ¿No? Hemos visto 4 tipos de teorías: textuales, contextuales, subtextuales e intertextuales. Ahora, hablando ya del análisis, tenemos estos 10 métodos que vamos a ver rápidamente, ¿no? El análisis formal incluye el examen de estos 5 componentes del lenguaje cinematográfico: imagen, sonido, puesta en escena, montaje y narración, ¿no? Es decir, punto de vista de la cámara, emplazamiento, composición, iluminación, profundidad de campo, etcétera, 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 ¿no? En el análisis por planos, lo que se conoce en francés como el découpage, pues tenemos la descripción de cada uno de esos elementos que acabo de mencionar, pero hay una interpretación de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, que todo análisis incluye 2 pasos: la descripción y la interpretación de eso que hemos descrito. Entonces, al hacer el análisis por planos, ya pasamos a la interpretación. Tenemos un tercer tipo de análisis, que es lo que llamamos el análisis instrumental. Convertimos a la película en una herramienta, un instrumento que está al servicio de cualquier disciplina universitaria. Entonces, como apoyo para cualquier forma de conocimiento, como construir un puente, como resolver problemas urbanos, como sacar una muela, etcétera, en cualquier disciplina, en derecho, en cualquiera, pues existen tradiciones donde se enseña cómo usar películas de ficción, no necesariamente documentales, sino de ficción, para discutir problemas de ética, de estética, de derecho, de literatura, matemáticas, deportes o cualquier otra disciplina. Entonces usamos aquí el fin del estudio no es la película, sino algo ajeno a la película, y las películas nos sirven como una herramienta de una gran pedagogía social para lograr este objetivo. Entonces lo llamamos esto el análisis instrumental. La película es un instrumento al servicio de otra disciplina. Ponemos al servicio herramientas de la teoría del autor, de la evolución de los géneros cinematográficos y muchos otros, ¿no? Tenemos un cuarto tipo de análisis filosófico. Estas son las 5 ramas de la filosofía: ética, estética, lógica, ontología y epistemología. Y cada uno de estos 5 terrenos está ligado a un componente del lenguaje audiovisual, ¿no? Según Deleuze, la ética está ligada a las imágenes. Según Merleau-Ponty, la estética corresponde al análisis del sonido. Según Peirce, bueno, la lógica tiene que ver con el montaje. La ontología, siguiendo Heidegger, implica el análisis de la puesta en escena, y la epistemología se puede ver, siguiendo Wittgenstein, con el análisis de la narración. Tenemos una quinta rama, que es el análisis de la adaptación, donde distinguimos la teoría tradicional, que pone el énfasis en el concepto de fidelidad al texto literario, y que ha llegado a un callejón sin salida, porque es exigir a una pera que sea fiel a una manzana, ¿no? El cine no es la literatura, y tampoco es un reflejo de la literatura, por lo menos desde la teoría de la traducción. En la teoría de la traducción hablamos de la recreación cinematográfica, y podemos olvidarnos de la obra literaria y estudiar la película en términos cinematográficos. Pero bueno, esa es una teoría relativamente reciente en estudios de cine, pero tiene más de 100 años en la teoría literaria. Tenemos un sexto terreno, que es el análisis del diseño visual en el cine, es decir, el análisis específico de cada uno de esos 5 componentes que mencionamos antes. Y después está el análisis del diseño sonoro en el cine, donde cada uno de los componentes contribuye a precisamente reforzar y apoyarse a su vez en la dimensión sonora. Aquí hay que distinguir que todos los demás elementos, ¿no? Imagen, puesta en escena, montaje y narración, se encuentran en la pantalla, pero el sonido es algo que se encuentra en la sala, se encuentra incluso en nuestro propio cuerpo, cuando estamos teniendo la experiencia de ver, lo que vamos a ver una película, que en realidad estamos viendo y escuchando. Entonces el sonido es algo real, presente, que ocupa mucho más del 50% de la experiencia de ver una película. Y sin embargo apenas tiene unos 10 años que empieza a haber una revolución de la teoría y el análisis de cine para estar a la altura de esta experiencia que tenemos todos. A mí siempre me ocurre que estos 40 años que he trabajado en teoría y análisis de cine con los estudiantes, al equipo que le toca estudiar sonido es el equipo que está más eufórico de todo el salón, porque el sonido es algo realmente apasionante, y en lugar de ser uno de los 5 elementos, si lo convirtiéramos en el 70% del programa, bueno, creo que todos lo celebraríamos y haríamos un homenaje a esto que estamos viendo aquí, ¿no? El sonido articula todos los otros componentes y los integra de una forma muy placentera, ¿no? Bueno, tenemos también el análisis, que llamamos el análisis simultáneo, es decir, un análisis que se realiza simultáneamente a la proyección.
En este caso, por ejemplo, en algunos DVDs de cerca de 30 películas de cine negro estadounidense de los años 30, que es donde está grabado el DVD, uno puede tener la opción en el canal de sonido a escuchar el comentario de un experto durante la proyección. No las anécdotas del director, no la experiencia emocional de los actores, ni un crítico que dice si le gustó o no, sino un analista que ha estudiado durante varios meses la película toma por toma y entonces nos va acompañando haciendo precisamente observaciones de tipo analítico, ¿no? Eso es muy raro, no existe ninguna película latinoamericana que tenga grabado un análisis simultáneo. El año pasado hicimos la experiencia de tener a algunos de los más importantes analistas del país haciendo este ejercicio, pero la mayor parte dijo, bueno, nos voy a dejar que disfruten la película, no hicieron el análisis simultáneo. Si no tenemos todavía la tradición de que alguien haya visto la película, incluso muchas veces, y entonces viene la experiencia de ahora verla con alguien que la ha visto. Bueno, sí, una compañera que vio El Padrino nos dijo 600 veces, ¿no? Y leyó todo lo que encontró. Entonces realmente todos fuimos de espalda cuando nos iba señalando todo lo que nadie había visto. Es una experiencia muy, muy espectacular. Tenemos también el análisis didáctico a partir de una guía didáctica. Me decían que tal vez algunos de ustedes tienen experiencia de haber usado una guía que yo elaboré algunas, pero es decir, hay guías con preguntas y con elementos que pueden servir para responder a la pregunta, con elementos textuales, contextuales, subtextuales, intertextuales, ¿no? Se puede usar una guía de estas precisamente para presentar por escrito en una hoja por todos lados los 12 componentes del análisis cinematográfico, leerla en un cineclub cuando termina la proyección y después ya el debate se vuelve mucho más rico que si uno simplemente termina la proyección y dice ¿qué les pareció la película? ¿No? Es la riqueza del análisis. Y por último podemos hablar del análisis de la minificción audiovisual, es decir, materiales que podemos estudiar a partir de la teoría de la minificción literaria. Entonces, el género más reciente de la historia de la literatura es la minificción, que condensa todos los otros géneros literarios y o convierte lo que no es literatura, por ejemplo, un epitafio, ¿no? Lo convierte en literatura. Entonces hay más de 100 géneros de la minificción literaria y la teoría de la minificción, que se está desarrollando sobre todo en Latinoamérica, porque se ha generado este nuevo género literario, sobre todo ahora en las redes, puede ser utilizada para analizar materiales de minificción audiovisual. La teoría del cortometraje, aquí sorprende mucho que no existe una teoría del cortometraje, ¿no? Hace un par de años yo elaboré un modelo, pero precisamente porque trabajo en minificción literaria. Está la teoría del nanometraje, de materiales de menos de un minuto, teoría de la secuencia, como saben, mientras que en la lingüística la unidad de análisis es la oración, en el análisis cinematográfico la unidad de análisis es la secuencia. Después dividimos en escenas, en planos, en tomas, en fotogramas, ¿no? Y también tenemos la teoría de la metaficción. Bueno, esto es una respuesta general a la pregunta de qué es el análisis cinematográfico y pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado de la investigación en México? ¿No? Porque nos conviene ya acercarnos a este tema. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, los últimos 40 años, es que, como suele ocurrir en el terreno de las ciencias sociales y las humanidades, este ha sido el campo dominado por una disciplina que es la historiografía, ¿no? Es decir, los historiadores, que son la disciplina dominante en las ciencias sociales y las humanidades en toda la región latinoamericana, han dominado este campo, ¿no? Por eso han hecho un análisis instrumental, utilizando las películas de ficción para hablar de lo que interesa en su disciplina, que es la historia, por ejemplo, nacional. Sin embargo, en los últimos 10 o 15 años empieza a diversificarse el campo, y este coloquio es un ejemplo, ¿no? Pero si definimos como estudios de cine los libros, ¿no? Sí, que son resultado de proyectos de investigación que generalmente duran varios años, entonces, la situación del mundo, lo que voy a regresar un momento. Observemos esta evolución de la producción bibliográfica, ¿no? En 40 años, del 1920 al 59, se publicaron solo 17 libros sobre cine, pero incluyendo libros de anécdotas y caricaturas, o sea, no necesariamente libros de investigación. Ya del 2001 al 2010 se publicaron 250 y por supuesto va incrementándose esta proporción. Sin embargo, observen por un momento esta cifra: 250 libros en 10 años. En las universidades norteamericanas se publican poco más de 500 libros cada año en las universidades, ¿no? Donde hay algún tipo de investigación sobre cine. De hecho, se publican más libros sobre cine mexicano que los que se publican en México, ¿no? Y es algo que los investigadores mexicanos no conocen, porque por alguna razón en México no se venden los libros que hay en inglés, ¿no? Y no llegan a nuestras bibliotecas.
es la razón por la que tenemos este encuentro internacional de investigadores de cine mexicano, investigadores internacionales. El año pasado vinieron los colegas de Estados Unidos, que son especialistas en cine mexicano. Los investigadores mexicanos se sorprendieron de todo lo que se hace allá sobre cine mexicano. Ahora vienen los colegas de Brasil. El próximo año vamos a invitar a los colegas de Europa, sobre todo de Alemania, que han hecho ya congresos sobre cine mexicano durante varios años. Pero bueno, volviendo a los estudios en México, decía que ha dominado la tradición historiográfica, ¿no? Más de 40 obras de referencia, más de 45 estudios sobre directores y actores, biográficos, la arqueología del cine mudo, que incluso hay congresos aquí cada año, y las historias panorámicas del cine mexicano. Entonces, muy reciente la otra tradición, la tradición humanística, con estudios sobre la relación entre la literatura y el cine, manuales de apreciación y de análisis cinematográfico, estudios de géneros específicos, ¿no? Cine negro mexicano, comedia romántica, que es el dominante entre el público, lo que puedo hablar del Congreso, estudios sobre historia de la crítica, etc., ¿no? Y bueno, además de libros, tenemos congresos, revistas, etc., pero están incrementándose. Esta es una cronología general de los principales 50 libros de investigación publicados del 90 a la fecha, no voy a tener cada uno. Estos son algunos estudios específicos que también conviene conocer, no voy a detener ahí. Pero lo interesante es que mientras en las ciencias sociales hasta la década pasada ocupaban más del 80% de la investigación, ha sido muy reciente, como decía, que se vaya invirtiendo esta proporción. Atiendan este porcentaje, allá a la derecha arriba, el 82% de los 272 libros publicados en un periodo de 25 años, del 80 a 2005, bueno, pues soy un poco obsesivo y he estado haciendo este rastreo durante varios años, era una producción de historia, hecha por historiadores, ¿no? O sea, no especialistas en cine, sino en su disciplina. Pero ya del 2009 al 2012, de 143 libros en estos 4 años, los temas históricos ocupaban el 15%. Entonces, lo que empieza a ocurrir de manera muy notable en estos últimos 15 años o 10 años es que al incrementarse la producción bibliográfica sobre cine, se diversifica notablemente la diversidad de aproximaciones, ¿no? Se diversifica. Bueno, así que bueno, es una visión muy panorámica también de esta situación que está cambiando muy vertiginosamente para crear precisamente este campo disciplinario. Y pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se podría hacer para apoyar la investigación de cine, no solo en México, sino en la región latinoamericana? Bueno, aquí les platico que precisamente en el año 2009, al año siguiente de haberse creado la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis, la Cumbre de Presidentes de Iberoamérica decidió crear una cumbre de la cultura en Iberoamérica. Y realmente solo se hicieron 2 de estas cumbres. La primera fue en México, sobre cine, y el siguiente año se hizo una cumbre de la cultura dedicada a la música en Brasil. Y después no solamente dejó de haber estas cumbres, sino que dejó de haber la cumbre de presidentes, ¿no? No sé por qué ocurrió eso. Pero cuando se hizo la cumbre en México sobre cine, bueno, invitaron a los encargados de cine en cada país, ¿no? Por ejemplo, el cine de México, etc. Y los funcionarios naturalmente hablaron de las películas que se producen. Pero nos invitaron por alguna razón a hacer una serie de propuestas en estas 2 mesas. Si ven ustedes ahí, la propuesta es expansible para la formación de públicos y para la formación de formadores en estudios de cine. Y entonces nuestras propuestas, básicamente, tomando en cuenta varias consideraciones de la región, son para la formación de públicos, crear una red de bibliotecas. No tenemos, así como hay una red de bibliotecas, no tenemos una red de bibliotecas en ningún país de Latinoamérica, y entonces no conocemos, el cine latinoamericano no existe, porque en México no sabemos que se produce, ni siquiera en México, ya no digamos en Brasil, en Venezuela, en Argentina, y no ocurre en el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, eso tiene como consecuencia que ahora que tenemos este congreso con los colegas de Brasil, ¿no? Y en estos 40 colegas, los 40 hablan de cine brasileño, o sea, nadie tiene la menor idea de qué ocurre en México, y todos los otros 70 y tantos mexicanos, por más esfuerzos que hicimos, no nos atrevemos a hablar de cine brasileño, porque conocemos por ahí 1 o 2 películas compradas pirata, ¿no? O sea, no hay un acervo que nos permita hacer investigación profesional. Entonces, ya se falta redes de bibliotecas públicas con materiales en formato digital, crear series de televisión para en fin, esto es un poco utópico, pero podemos empezar con las bibliotecas, ¿no? Después, en el caso de la formación de formadores, la primera
De hecho, lo que hace falta es una UAPA, ¿no? Todos queremos una UAPA, es decir, una unidad para el análisis de productos audiovisuales, un instituto de investigaciones en cine, que tuviera una maestría y doctorado en análisis cinematográfico, con un seminario permanente de analistas del lenguaje, revista, biblioteca especializada, proyecto editorial, congreso, una red de investigadores, etcétera, etcétera. Bueno, esto que es algo que hace falta, eso permitiría la profesionalización del campo. Por ejemplo, decimos que en el 2008 creamos la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico. Solamente hay otras 4 asociaciones de investigadores de cine en el mundo. La de Brasil, la de Argentina, que nació el mismo año que la nuestra, en 2008, la de Francia y la de España, sin contar el monstruo de la Asociación de Estados Unidos, que tiene cerca de 8.000 doctores en cine. Entonces, bueno, eso aquí se comenta. Pero de hecho, es una gran envidia, porque además en México y toda Latinoamérica estamos familiarizados con la tradición que viene de Francia, porque las traducciones que se hacen en España son de todo lo que se hace en Francia, ¿no? Un poco exagerando, como se estornuda en Francia, se traduce en España, se distribuye en toda Latinoamérica, pero se ignora todo lo que se hace en la tradición anglosajona, ¿no? Que es precisamente donde surgió y se ha desarrollado la teoría del análisis cinematográfico. Entonces tienen más de 60 revistas de investigación en Estados Unidos, ¿no? En Latinoamérica realmente de tipo académico de investigación no tenemos ninguna, en ningún país latinoamericano todavía, porque claro, no hay ningún instituto hay muchas revistas sobre cine, claro, incluso algunas universitarias, pero en fin, no podemos competir. Entonces, esta es la pregunta de cuáles son las condiciones para hacer investigación. Bueno, habría que empezar por tener una visión panorámica. Este mapa del mundo explica muchas cosas. La proporción que tiene aquí cada país corresponde al Producto Interno Bruto dedicado a la investigación universitaria. Esa zona que ven ahí con una metástasis es Estados Unidos. Esta zona negra que está debajito, bueno, mejor no les digo nada. Después, acá al extremo derecho está Japón, Corea del Sur, en la zona verde. Después están los países de Europa, ¿no? Alemania, Francia, España, Inglaterra. Bueno, aquí vemos a Costa África, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, tomando en cuenta esto, que es la realidad internacional, bueno, a ver, no sé si se alcanza a ver, pero les platico todos. Esta zona grande que se ve ahí, donde dice US, o sea, United States, bueno, estos círculos hablan de esto mismo, pero en términos concretos, de la producción en general de artículos de investigación universitaria. Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo el líder mundial. Arriba ven ustedes que China se va acercando peligrosamente. El año pasado se incrementó al 17%, o sea, tienen cerca del 6% del Producto Interno Bruto dedicado a la investigación. Es delirante, es increíble. Luego está Alemania, Reino Unido, Japón, Francia, Canadá, Suiza, Corea del Sur, España, y dentro de los Estados Unidos, ¿no? El círculo grande amarillo, si observamos el círculo pequeñito que está arriba, de color naranja, adentro, es la Universidad de Harvard, ¿no? Donde, por cierto, tuve la oportunidad de estar la semana pasada. En esta universidad se produce más investigación en términos de artículos científicos al año que los que se producen en México y casi toda Latinoamérica cada año, ¿no? Esto da una idea de dónde nos encontramos, y creo que eso es lo que explica muchas cosas. Es decir, cuando un gobierno nacional decide invertir en la educación universitaria, no solamente en análisis cinematográfico, sino en todas las disciplinas, entonces inmediatamente se incrementa el ingreso per cápita de todo el país por una serie de consecuencias internas y externas al ámbito universitario. Pero bueno, dejando de lado un momento esto que nos podía ayudar toda la mañana, pero podemos ver aquí cómo las condiciones para hacer investigación dependen rápidamente, bueno, de las bibliotecas. Aquí está la biblioteca del Museo de Cine de Lille. Son las fotos que traigo porque son las que he podido encontrar personalmente, la Cineteca Francesa. Y quiero mostrarles, hace una semana me invitaron a esta Universidad Carlos III de Madrid, la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. Bueno, esta es la universidad. Estos son los salones, que para nosotros en Xochimilco son enseñar a los alumnos, y claro, fuimos de espalda porque yo tenemos que subir los 3 pisos todos los días para instalar mi proyector, traer unas bocinas, conectarlas, poner unas sábanas en la ventana, ¿no? Encontrar una conexión que funcione. Las sillas no son tan bonitas, a veces no tenemos sillas, ¿no? Bueno, en fin, etcétera, etcétera. Son las condiciones que además nos da envidia. Creo que nos vamos a mudar todos aquí a la guarda, ¿no? Sí. Yo les iba a presumir, pero ustedes están igual que en Europa. Pues bueno, aquí está la biblioteca, y aquí está la biblioteca.
tiene 43,000 películas originales, ¿no? Porque se le meten a las pirata. Y de esas 43,000, en realidad, la mayor parte están prestadas. O sea, cualquier estudiante puede pedir cualquier película, hasta cerca de 25 películas y conservarlas durante 6 meses, ¿no? O sea, que se puede hacer investigación, ¿no? Claro, si alguien la requiere, pues la piden para que la devuelvamos un par de semanas. Es decir, las condiciones son muy favorables para la investigación, ¿no? Así que estas son las condiciones. Aquí es donde viven los estudiantes, ¿no? También están las librerías, por ejemplo, esta librería de Barcelona. Bueno, no sé si tienen ustedes algo así aquí en Puebla, pero es la sección de cine de esta librería. También visité Medellín, en Colombia. Este es el salón de clase, ¿no? Para el análisis cinematográfico. No sé si eso sí lo tienen en cuenta. No. Bueno, sí, creo que podemos ver ahí durante toda la mañana, ¿no? Es la sala de proyección. Bueno, después, bueno, vamos a ver que no se puede mejorar todo, ¿no? Estas serían las condiciones fundamentales para la investigación, ¿no? Y para crear un instituto de investigaciones. ¿Todo esto para qué? ¿Cuáles son los productos de la investigación?